Hay muchas personas en el mundo que no saben que hay un plan de salvación y se preguntan, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Como miembros de la iglesia somos bendecidos de saber cómo contestar tales preguntas. Para entender mejor el plan de salvación, primeramente necesitamos entender quiénes somos. Somos literalmente hijos e hijas de un Padre Celestial. Tal como somos hijos de padres en esta vida, somos hijos de padres celestiales. Y a causa del amor que Dios tiene para con nosotros, nos ha dado un camino que nos permite volver a Él. A lo mejor hay algunas cosas que pasan por la mente cuando pensamos en el plan de salvación. Tal vez lo más común es el saber que antes de nacer vivimos con nuestro Padre Celestial. Vinimos a este mundo para ganar un cuerpo y ocuparnos de nuestra salvación. Al morir, pasamos al mundo de los espíritus y allí esperamos un juicio. De acuerdo con nuestras obras de esta vida, recibimos un galardón celestial, terrestre o celestial. Vamos a considerar el plan de salvación en una forma diferente. Vamos a enfocarnos en la creación, la caída y la expiación. Bajo la dirección del Padre, Jesucristo creó el mundo como un lugar en que pudiéramos vivir y ganar experiencia temporal. Para progresar y llegar a ser como Dios, cada uno de nosotros tenía que obtener un cuerpo y ser probado. Un tiempo de probación mortal. Aquí andamos por la fe, porque no nos acordamos de la vida premortal. Y las Escrituras nos enseñan, todas las cosas indican que hay un Dios. La próxima vez que esté fuera de casa en la noche, mire a los cielos y considere que el Señor ha creado mundos sin número. De hecho, descubrimientos científicos indican que nuestro universo es más grande que jamás haya imaginado. Y cuando uno se da cuenta de que la obra y la gloria de Dios es bendecirnos, ¿qué le enseña ese principio de sí mismo y de su valor ante Dios? Los hijos de Dios son su creación más importante. Después de la creación, Dios puso a Adán y Eva en el jardín de Edén. Al estar allí, Dios les dio su libre albedrío. Les dio también un mandamiento de no comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás tentó a Adán y Eva a comer del fruto prohibido, y ellos comieron. Esta transgresión llevó a cabo la caída del hombre, una separación de la presencia de Dios. Desde aquel tiempo, Adán y Eva y su posteridad fueron sujetos a la muerte y al sufrimiento. Pero nosotros, siendo descendientes de Adán, también fuimos bendecidos con libre albedrío. Eso hace posible nuestro aprendizaje y progreso, y por eso estamos aquí en el mundo. Entonces, ¿qué es el propósito de la vida? Dicho básicamente, es aprender y progresar. Pero esta existencia mortal no significaría nada sin la expiación del Señor. La expiación es el acto más importante jamás hecho en tiempo y eternidad. En aquellas horas de agonía, Jesucristo tomó sobre sí el dolor y sufrimiento de cada persona que jamás ha vivido o vivirá en el mundo. Él expió los pecados de cada uno de nosotros. Si tenemos fe en su sacrificio y nos arrepentimos de nuestros pecados, estaremos limpios y podremos vivir otra vez con nuestro Padre Celestial. El sacrificio de Jesucristo hace posible sobrevencer la caída. Eso quiere decir que podemos sobrevencer la muerte física por medio de la resurrección y la muerte espiritual por medio del arrepentimiento. Un conocimiento del plan de salvación puede ser como un mapa
y una brújula que nos guían por la vida. El plan nos ayudará a saber dónde estuvimos y nos guiará por el camino hacia nuestro Padre Celestial. Un testimonio del plan de salvación nos ayuda a cambiar cómo vemos el mundo en que vivimos, sobrevencer tentaciones y recordarnos de nuestra herencia divina. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si la vida eterna está basada en un conocimiento de Jesucristo y Dios el Padre, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿quién es Jesucristo? ¿Y cuál es nuestra relación con Él? En esta vida no hay un esfuerzo más importante que lograr un testimonio de Jesucristo. Pero el proceso de llegar a conocer a nuestro Salvador puede durar toda la vida. Él es la piedra angular de nuestra religión y solamente por Él podemos regresar a la presencia de Dios. El apóstol Pablo enseñó, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por causa del pecado no podemos volver a nuestro Padre Celestial a menos que nos arrepentimos. Afortunadamente nuestro Padre nos ha proporcionado una manera de llegar a ser limpios de nuestros pecados. Este proceso fue hecho posible por medio de la expiación de Cristo. Sabemos lo que nos pasa cuando pecamos, ¿sí? El pecado siempre resulta en la herida espiritual, una separación entre nosotros y Dios. La expiación nos ayuda a sanar la herida. Permíteme ilustrar este punto. Imagínese que usted es un coche. ¿Qué acontecería si chocara con un árbol? Le dañaría seriamente, ¿verdad? Entonces, si el pecado es para nosotros como un choque es para un coche, ¿cómo puede ayudarnos la expiación? Algunos creen que la expiación existe simplemente para reparar las abolladuras en el coche o ayudarnos a arrepentirnos del pecado. Sí, esto es cierto, pero la expiación obra mucho más que eso. De hecho, la expiación de Jesucristo repara no tan solo el daño, sino puede transformarnos a algo completamente nuevo. Piense en esto un momento. Para disfrutar de las bendiciones de la expiación es necesario vivir el Evangelio. Y por supuesto, a vivirlo hay que conocerlo. Entonces, vamos a tomar un momento y repasar los principios básicos del Evangelio. El primer principio del Evangelio es fe en Cristo. Para tener fe en Él necesitamos creer firmemente que Él es el primogénito de Dios y nuestro Salvador. Reconocemos que es por medio de Cristo que volvemos al Padre Celestial. Mostramos nuestra fe cuando creemos lo que Él enseñó y tratamos de vivir tales enseñanzas. Fe, entonces, es una palabra de acción, no simplemente una declaración de creencia. El segundo principio del Evangelio es el arrepentimiento. Para arrepentirnos hay que tener fe en Cristo. Debemos cambiar nuestros pensamientos, creencias y actos que no van de acuerdo con su voluntad. Cuando nos arrepentimos, sentimos una tristeza por lo que hemos hecho. Abandonamos el pecado y tratamos de vivir el Evangelio más completamente. El bautismo es el próximo principio del Evangelio y a la vez es nuestro primer convenio con Dios. Al bautizarnos prometemos a Dios guardar sus mandamientos. Si lo haremos, recibimos bendiciones en esta vida y exaltación en la vida que viene. Después del bautismo, recibimos el don del Espíritu Santo. Este don nos ayuda a recibir una remisión de nuestros pecados y llegar a ser renacidos espiritualmente. Si nos mantenemos dignos, podemos disfrutar de la presencia del Espíritu durante nuestras vidas. El Espíritu Santo nos limpia y nos santifica.
Él testifica de Cristo y nos ayuda a reconocer la verdad. Nos proporciona fuerza espiritual para hacer lo bueno y nos da socorro durante tiempos difíciles o tristes. Al entrar en el camino estrecho por nuestra fe en Cristo, el arrepentimiento y las ordenanzas del bautismo y confirmación, hay que esforzarnos para que nos quedemos en el camino. Esto lo hacemos por medio de la fe y el arrepentimiento continuo, y hacer convenios y seguir la influencia del Espíritu. Teniendo fe en Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, guardando los convenios y siendo limpios por el Espíritu, todo esto llega a ser un modelo de vida. Si nos esforzamos a vivir el Evangelio completamente y seguir adelante con firmeza en Cristo y perseverar hasta el fin, tenemos la promesa: tendréis la vida eterna. Cuando considera la restauración, ¿qué piensa? Bueno, para entender completamente la restauración, es importante conocer el pasado. Permíteme darle un breve repaso. Conocemos de la creación, ¿sí? El relato lo encontramos en el Antiguo Testamento y en la perla de gran precio. Adán y Eva fueron los primeros en aprender y enseñar el Evangelio. Al pasar las generaciones de los hombres, continuamente Dios llamó a los que hablaran en su lugar. Estos hombres fueron profetas. Sin embargo, en tantos casos, los hijos de los hombres rechazaron su mensaje. Este rechazo fue llamado una apostasía, pero no obstante, la obra de Dios continuó. De hecho, las enseñanzas antiguas de los profetas pueden ser encontradas en las Escrituras que tenemos hoy día. ¿Sabía que las Escrituras nos enseñan algo tan importante tocante a la manera en que Dios revela su verdad? Dios revela las verdades del Evangelio a sus profetas, quienes en torno enseñan a nosotros. Siempre ha sido así, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Desde los tiempos de Adán hasta ahora, por causa de la influencia de Satanás, ha habido períodos de apostasía. Aún en los tiempos de Cristo, el mundo yacía en tinieblas espiritualmente. Pero Cristo enseñó las verdades del Evangelio de nuevo y la manera en que pudiéramos volver a nuestro Padre Celestial. Cristo organizó su iglesia y confirió el sacerdocio a hombres dignos. Y finalmente, Él tomó sobre sí nuestros pecados. La expiación fue el acto más importante en la historia del mundo. Después de la crucifixión, los apóstoles se fueron a todas partes del mundo conocido y empezaron a predicar el Evangelio. Sus enseñanzas se encuentran en el Nuevo Testamento. Pasó poco tiempo cuando hombres malos persiguieron a los apóstoles y les mataron. Sin el sacerdocio o revelación para guiar las obras de la iglesia, verdades preciosas fueron perdidas. ¿Puede ver un modelo aquí? Pues la pérdida de las verdades que Cristo restauró marcó los principios de la gran apostasía. Considere esto. Imagine que la iglesia de Cristo es como un espejo en la pared. Imagine que Cristo es el clavo y los apóstoles son las cuerdecillas que sostienen la iglesia. ¿Qué acontecería al espejo si las cuerdecillas fueran cortadas? Lo adivinó. Y eso es lo que pasó a la iglesia de Cristo. Después de la apostasía, muchas iglesias nacieron. Poco tiempo pasó después de la apostasía que la gente se dio cuenta de que las doctrinas de Cristo no eran claras. Como resultado, tomó lugar una reformación, fomentada por hombres quienes buscaban las verdades perdidas. Sus esfuerzos fueron un intento de reformar las prácticas que fueron cambiadas o corrompidas. A pesar de sus empeños, sin el sacerdocio de Dios,
el mundo se quedó por siglos en tinieblas espiritualmente. Por fin, cuando todo está preparado, Dios contestó la oración del joven José Smith y restauró la plenitud del Evangelio para nunca ser perdido otra vez del mundo. Vamos a repasar las 7 dispensaciones principales: Adán, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Jesucristo y José Smith. Usted está aquí. Piense en esto un momento. La plenitud del Evangelio de Jesucristo incluye una organización dirigida por un profeta y 12 apóstoles. Estos hombres poseen las llaves del sacerdocio y la autoridad de predicar el Evangelio por todo el mundo. Con ese sacerdocio se tiene el poder de bautizar y confirmar el don del Espíritu Santo. Por los poderes del sacerdocio y las ordenanzas del templo, familias son selladas por las eternidades. La revelación hoy día nos bendice por medio de profetas, videntes y reveladores, quienes se comunican con Dios para beneficio de nosotros. El plan de salvación de nuevo se encuentra en el mundo, dándonos un entendimiento de quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo volver a nuestro Padre Celestial. Y tal vez más importante, el Evangelio restaurado nos enseña de la expiación del Señor. Su sacrificio que nos permite arrepentirnos, ser perdonados de nuestros pecados y entrar de nuevo en la presencia de nuestro amoroso Padre Celestial. Tal como el Señor declaró al profeta José Smith, la restauración del Evangelio de Cristo ha sido una obra maravillosa y un prodigio que ha bendecido y bendecirá las vidas de todos los hijos de Dios. ¿Se ha preguntado por qué tenemos mandamientos? ¿Qué es el propósito de los mandamientos? ¿En qué forma nos bendicen? ¿Nos dañamos cuando desobedecemos? La verdad es que Dios nos da mandamientos para ayudarnos. Son instrucciones de un amoroso Padre Celestial, quien quiere que aprendamos y que seamos felices. ¿Se ha preguntado qué tan firmes son los mandamientos? ¿Pueden ser violados sin consecuencia? Pues la verdad es que los mandamientos son como las leyes de la física. No las podemos cambiar. Pero si no les hacemos caso o las desobedecemos, los resultados nos afectarán. ¿Sabe lo que es la gravedad, sí? Esta ley nos enseña que todo lo que sube cae por su propio peso. La gravedad es una fuerza invisible que es esencial para nuestra existencia. Por medio de la gravedad, nuestros pies se quedan sobre la Tierra. Nuestro planeta se queda en órbita en el sistema solar. El sistema solar se queda en órbita en la galaxia, etc. Sin la gravedad habría problemas. Entonces, cuando considera la gravedad, ¿es posible violar esta ley? Trata de flotar en el aire y no es posible hacerlo. Hay otra ley de física, se llama inercia. ¿Sabe lo que es la inercia? Básicamente es una ley que nos enseña que un objeto que mueva quedaría en movimiento hasta que otra fuerza actúe sobre él. Algunos deportistas saben que la inercia influencia lo que hacen. Ellos que entiendan y obedecen esta ley de física usan las fuerzas naturales a su favor. Los deportistas que no le hacen caso eventualmente terminan heridos. Yo sé que cuando estoy esquiando y guardando las leyes de la física me divierto mucho,
porque no estoy tentando las reglas, las estoy utilizando para ayudarme a mejorar. Los mandamientos son como las leyes de la física, porque no pueden ser cambiados. La velocidad, por ejemplo, es lo que me gusta, pero si no le hago caso me dañará. Es como seguir el camino de justicia. Si no presta atención, una decisión mala le guiará fuera del camino y fuera de la vida que quiere vivir. Cuando empecé en este deporte no me gustó, era difícil y siempre me caí. Pero al perseverar me mejoré y llegó a ser emocionante. Quería hacerlo más y mejorar cada vez que practiqué. Era un sentimiento fantástico. Así es al vivir el Evangelio. Cuando se es obediente, el Espíritu siempre está con nosotros. Uno le quiere y se acostumbra a su presencia y quiere más. Quiere leer las Escrituras y uno quiere ir a la iglesia cada semana y al seminario y llega a ser una parte de sí. En este deporte tiene que ser muy disciplinado. Uno no puede practicar 2 o 3 veces y se convierte en un profesional. Hay que sacrificar para mejorar. Hay que sacrificar tiempo con novios o amigos a fin de practicar. Pero si lo quiere mucho, es importante ser comprometido completamente. Estoy tan agradecida por el Evangelio. Me ha dado estandartes para guiarme. Yo sé que puedo depender de mi Padre Celestial porque sé que Él vive. Yo sé que este es el Evangelio verdadero. Me da felicidad al saber que puedo estar con mi familia eternamente. Y si me equivoqué, Cristo hizo posible que me arrepienta de mis pecados y volver a mi Padre Celestial. Esta es mi meta final. Considera esta escritura que nos enseña. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. ¿Puede ver la conexión entre obediencia y bendición? Pues el Señor nos promete aún más en Doctrina y Convenios 82:10, donde nos dice: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Entonces en esta vida hay mandamientos que nos guían hacia nuestro Padre Celestial. Tal como los deportistas guardan leyes naturales a fin de mejorar sus habilidades, nosotros también necesitamos obedecer las leyes de Dios para ganar espiritualidad y felicidad. ¿Cuáles son las leyes y ordenanzas del Evangelio? Es una buena pregunta. Vamos a mirar una lista, porque hay muchas que considerar. Servicio, la obra del templo y la historia familiar, el matrimonio eterno, el sacerdocio y las organizaciones auxiliares, la obra misional, enseñar y aprender en la iglesia, perseverar hasta el fin. A primera vista, es una lista con la que estamos familiarizados. Podríamos hablar por días tocante cada tema. Pues vamos a considerar por qué tenemos leyes y ordenanzas, qué es el propósito de ellas, en qué manera bendice nuestras vidas y fortalece nuestros testimonios. Se ha dado cuenta de que en muchas vocaciones un conocimiento de una habilidad básica es necesario antes de llegar a ser bien experto en tal práctica. Por ejemplo, considera los años de ejercicios manuales y técnicos hechos por pianistas antes que la práctica se convierte en música hermosa. He estado tocando el piano desde 5 años, entonces 12 años ahora. Mi mamá me enseñó primeramente y cuando ella vio que tenía un talento, me llevó a un profesor. Cuando era niña, él me requirió 4 horas de práctica cada día. Duró mucho tiempo, pero valió la pena. Por medio de la práctica de todos los arpegios y la técnica que tenía que aprender, y las muchas horas de práctica, ahora puedo tocar las obras difíciles de Rachmaninoff y Chopin, y otras que no hubiera podido tocar de otra manera. El practicar el piano es como el practicar de cosas espirituales.
requiere constancia y hay que practicar cada día. Si está practicando escalas o una obra grande, o si está practicando las oraciones o el leer de las escrituras o el asistir a la iglesia, es igual. Y cuando empieza la práctica espiritual, hay una luz que aparece en la persona, y este espíritu hace que la vida sea más fácil y gozosa. Cuando empecé a practicar como niña, todo tuvo sentido, el piano y todo. No era muy difícil para aprender, pero para tocar las obras grandes, eso tomó tiempo y dedicación. Lo mismo se aplica con el Evangelio. Lo entendemos y lo oímos 1000 veces, porque aprendemos por repetición. Pero hasta el tiempo en que uno aplica sus principios y obedece sus ordenanzas y se dedique a la iglesia, no importa, porque tiene que aplicarla para que sea de valor en la vida. Un artista estudia lo básico de luz, forma y color, y después de años de esfuerzo diligente y práctica, una pintura magnífica nace. Piense en todos los estudios disciplinados requeridos en las áreas de medicina, ingeniería, física o biología, antes que descubrimientos o brechas científicas cambien el curso de nuestra existencia. En una manera, las leyes y ordenanzas del Evangelio son las equivalentes espirituales de lo que hemos descrito. Son las prácticas básicas que debemos vivir antes que acontezca el florecer espiritual. Por ejemplo, estamos familiarizados con algunas leyes, como diezmo, castidad, sacrificio, el ayunar, y estamos familiarizados con muchas ordenanzas, el bautismo, la confirmación, el sacramento y el matrimonio eterno. ¿Pero por qué son importantes para nosotros? Porque un conocimiento de y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio profundizan nuestro entendimiento y fortalecen nuestro testimonio. En otras palabras, las leyes y ordenanzas nos muestran el Evangelio en moción y nos ponen a nosotros en acción también, de manera que somos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Considera lo que el Señor enseña. Así que en sus ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad, y sin sus ordenanzas y la autoridad del sacerdocio, el poder de la divinidad no se manifiesta a los hombres en la carne. Esa es una escritura magnífica. En las ordenanzas de la Iglesia, los poderes de divinidad se manifiestan. ¿En cuáles formas están los poderes de Dios manifestados por las ordenanzas del sacerdocio? ¿Por cuánto tiempo tomamos la Santa Cena antes que un mayor conocimiento de la expiación destila sobre nosotros? ¿Por cuánto tiempo pagamos diezmo antes que entendamos el sacrificio y la fe? Un testimonio de la ley de castidad viene después de obedecerla. ¿Ve el modelo? Después de la práctica fiel a las leyes y ordenanzas, un testimonio está establecido. Es como el tercer artículo de fe. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Por obedecer las leyes de Dios, nos mantenemos en el camino hacia la vida eterna. Experimentaremos mayor paz y gozo al saber que somos hijos de un amoroso viviente Padre Celestial. Encontraremos las respuestas a las preguntas de la vida y a la vez la seguridad en el conocimiento que somos miembros de la verdadera Iglesia de Jesucristo. Si las obedecemos, las leyes y ordenanzas del Evangelio nos servirán como dirección personal para vivir gozosamente, con fe en Jesucristo y una esperanza firme de la vida eterna con nuestro Padre Celestial.